Anclay, Comtatbashi, Tahuaymapu. Hemos sido testigos oculares porque los medios de comunicación murguenos están informando lo que está sucediendo en este país. En este momento, este país, Piñera dijo que le declaró la guerra. Él le declaró la guerra, nosotros no le hemos declarado la guerra. Pero como nos declaró la guerra, la sociedad civil tenemos que responder. Porque hoy día, la guerra del neoliberalismo, del colonialismo, ha instaurado una dictadura militar en este país. Porque en este momento estamos en dictadura militar, estimado hermano. Dictadura militar con el estado de excepción y con toque de queda, donde hay más de 20 muertos asesinados a lo largo del país, donde hay una cantidad de detenidos que han sido torturados e incluso hay algunos dirigentes secundarios secuestrados. Por lo tanto, en ese sentido, hoy día, si Piñera le declaró la guerra a la sociedad civil, al pueblo mapuche y al pueblo no mapuche, tenemos que responder. Esa es la razón que hoy día, cuando nos fueron a decir como el Chávez jóvenes que están acá, estuvimos en una asamblea popular del pueblo hoy día. Estaba llena la asamblea. Ahí estuvimos también los mapuches. Porque nos han dicho alguna crítica constructiva, no quiero tomar como crítica constructiva, de que el pueblo mapuche no hemos estado en la movilización, es mentira. Hemos estado el pueblo mapuche. Hemos estado dispersos, pero hemos estado. No han sacado la mugrienta aquí estos días. Y nosotros llevamos 527 años que el Estado y el colonialismo no ha declarado la guerra. Por lo tanto, nosotros sabemos de esta situación. Hoy día lo están viviendo los no mapuches. Y hoy día nadie sobra la bien. Estimado hermano, hoy día todos tenemos que unirnos. Tenemos una causa común que se llama el asesino de Piñera, que tiene que irse con todo su grupo de asesinos. Y tiene que haber asamblea constituyente plurinacional